Les bendigo en este nuevo día, queridos amigos. Hoy es jueves 13 de marzo, jueves de la primera semana de Cuaresma. Pedimos a Dios nuestro Señor su gracia, su amor, su compañía para que podamos tener un día de mucha obediencia, de mucho temor de Dios, y que en todas las cosas que hagamos veamos la gracia de Dios. Que en todo lo que digamos, lo que hagamos, lo que pensemos, que todo esté dirigido por Dios nuestro Señor. Estamos en el tiempo de Cuaresma. Les doy la cordial bienvenida. Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición para alabar. Es verdad, aquí estamos, Señor, para hacer tu santísima voluntad. Queremos dejarnos llevar por tus designios, por tu palabra, por tu enseñanza que es vida eterna. Un saludo especial a todos los que están enfermitos, los que están frágiles, los que están con estas diversas terapias para sanar algunas enfermedades, los que están tomando sus medicamentos. Que el Señor les ilumine, les bendiga, y que todos esos medicamentos, esas terapias, sean una ayuda para el cuerpo y puedan combatir las enfermedades, las inflamaciones, las infecciones y todo lo que golpea el cuerpo, el alma, el espíritu. Que el Señor nos conceda salud y bienestar. Estamos nosotros hablando los viernes, los jueves y los viernes, estamos hablando de el sacramento de la reconciliación. Y hoy vamos a ver un tema que se llama la malicia del pecado. La malicia del pecado. Sepamos bien que el pecado es esencialmente un desorden. La Iglesia nos dice que es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la recta conciencia. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Nos lo dice el compendio del Catecismo de la Iglesia en numeral 1849. Entonces el pecado es un desorden, es lo más feo, lo más desordenado, todo lo que atenta contra la belleza, contra el orden, contra la vida. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia en el compendio que es una falta contra la razón, la verdad y la recta conciencia. Es una falta al amor hacia Dios, hacia el prójimo, como consecuencia de un apego perverso a ciertos bienes. Compendio del Catecismo de la Iglesia 1849. El pecado es el rechazo a Dios y a su amor, y este rechazo va acompañado por un cierto desprecio, lo que hace del pecado una ofensa aún más grande a Dios. Sin el conocimiento de Dios que nos proporciona la revelación divina, no se puede conocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, o como una debilidad psicológica, como un error, como una consecuencia de una acción inadecuada. Esencialmente el pecado es la consecuencia de la falta de conocimiento de las cosas de Dios. Santa Catalina de Siena, que escribió tanto y de tantas cosas por ser una mística y además doctora de la Iglesia, nos dice que el pecado es la distracción, el olvido
de la sangre de Cristo. Creo que en el programa que estábamos hablando de esto hace unos días les explicaba eso. Y cuando uno se distrae de la sangre de Cristo, cuando uno se distrae de las llagas del Señor, cuando uno se distrae de la cruz, pues allí viene el enemigo infernal, se apropia de esas distracciones y empieza en ese vacío de la pasión de Cristo, empieza él a sembrar su veneno y su ponzoña. Pero el pecado claramente es la consecuencia de una falta de conocimiento de las cosas de Dios. Y además el alejarse de la sangre de Cristo y de la pasión de nuestro Señor. La malicia del pecado no es anodina, o sea, no es poca cosa. Contradice la norma moral inscrita en lo más íntimo de nuestro ser. Dense cuenta, la malicia del pecado no es una cosa ahí casual o superficial. Es la contradicción a la ley moral que Dios puso en nuestro ser, a esa verdad que ha puesto en nuestra conciencia y que se rompe por completo y nos hiere nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Inclusive nos pone en división con la creación. Las malas acciones nos desfiguran y nos debilitan en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, a los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado, y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la iglesia y para el mundo entero. Porque el pecado, ya lo hemos dicho, es una falta al amor, es volver la espalda a Dios con desprecio, con maldad. Entonces, claro que el pecado hace mucho daño. Miren que el pecado que hicieron Adán y Eva, miren en dónde nos tiene. En un montón, en una avalancha de incongruencias, de maldades, de engaños, de corrupción, de indiferencia, de soberbia. Todo lo que nosotros conocemos como pecado es la consecuencia de esa primera falta de Adán y Eva. Entonces no podemos decir que el pecado es algo superficial. Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia que el pecado tiene consecuencias para el mundo entero, para la iglesia, para la familia. El pecado no solamente es el sufrimiento de uno solo. Si uno en casa, un esposo o una esposa cometen pecados graves, eso se lleva por delante a los hijos, el hogar y todo lo demás. Entonces, queridos hijos, el pecado tiene una malicia, tiene una naturaleza fea, una naturaleza horrible que nos lleva a cometer la destrucción de la caridad. Es el llamado pecado mortal. Nos priva de la gracia santificante, nos aparta del favor divino y nos aparta de la mirada de Dios cuando comete uno pecado mortal, a menos de que uno se arrepienta y caiga en cuenta de esos errores y empiece un camino de cambio y conversión. De lo contrario, todo eso lo conduce a uno a la muerte eterna, al infierno. Nos lo dice el compendio del Catecismo en el numeral 395. El pecado venial, o sea, el pecado que es más pequeño, rompe la alianza con Dios, pero no la destruye, la debilita. Constituye un desorden moral. El pecado venial, que puede ser reparado por la caridad que ha dejado de subsistir en nosotros. Pero el pecado venial es grave, pero no nos aparta de la gracia de Dios. En cambio, el pecado mortal sí. Hijos queridos, ya que vamos mirando todo esto que es tan importante, sepamos que el pecado no es de Dios.
Hay un pecado que conduce a la muerte, que es el cerrarse al Espíritu Santo de Dios, cerrarse a la gracia y a la misericordia de Dios. Eso es gravísimo. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Que el Señor nos lleve siempre de la mano, nos ilumine. Y mañana viernes hablaremos de la misericordia divina, que es un tema esencial, especialísimo, hablando pues propiamente del pecado. Este bello himno en lengua latina se llama Stabat Mater Dolorosa. ¿Esto qué significa? Estaba la madre adolorida a los pies de la cruz del Señor. Un bello himno para este tiempo del Adviento. Del Adviento no, de la Cuaresma, Virgen Santa. Necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. La palabra de Dios tomada en la primera lectura del libro de Esther. En aquellos días la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó así al Señor Dios de Israel: Señor mío, único Rey nuestro, protégeme que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia oí en el seno de mi familia cómo tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre todos sus antepasados, para ser tu heredad perpetua, y les cumpliste lo que habías prometido. Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación, y dame valor, Señor, Rey de los dioses y Señor de los poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar al león. Haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo, para que perezca con todos sus cómplices. A nosotros, líbranos con tu mano, y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti, protégeme, Señor, tú que lo sabes todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No tengas razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos. La reina Esther, una linda mujer que se casó con un rey de otro pueblo. Y Esther, una mujer del pueblo de Israel. En medio de todas las mujeres bonitas de esa región, el rey la conoció y se casó con ella y la hizo su reina. Una mujer muy buena, una mujer muy noble, además con el regalo de creer en Dios, en Yahvé, Dios nuestro Señor. Este rey, el esposo de ella, instigado por uno de sus primeros ministros,
quería acabar con el pueblo judío, quería acabar con el pueblo de Israel, de donde era oriunda Esther, pero él no sabía, y él quería tomar como esclavos y destruir y apropiarse del pueblo judío. Pero Esther, que está viendo todas estas cosas, y además si el rey se llegaba a enterar que ella era de ese pueblo, seguramente la podrían hasta matar. Pero ella, llena del amor de Dios, Esther, llena de la gracia de Dios y con la humildad propia, se puso en oración ferviente para hablar con su esposo el rey, para tratar de convencerlo de que no maltratara al pueblo de Israel. Y ella entró en esta oración. Precisamente nos dice el libro de Esther que la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y oró así. Y ahí está la oración. En el peligro inminente, en la dificultad, cuando hay que hacer algo que es peligroso, el Señor nos está regalando la oportunidad de hablar con Él en la oración. ¿Qué pasó con Esther? Oró, habló con su esposo el rey, desenmascaró a uno de sus primeros ministros y terminaron pues ajusticiándolo a él, y el rey no hizo nada en contra de el pueblo de donde era oriunda la reina Esther. Entonces ahí tenemos un caso muy especial, como la oración, como la pureza de intención, como la pureza de corazón puede llegar también a tocar el corazón de Dios. Pero hay que hacerlo perseverando, no hay que dejarnos vencer por estas cosas. Hay que salir adelante, mis queridos hijos. Hay que doblegar al enemigo infernal y nosotros triunfar por sobre él en ese tiempo de la Cuaresma. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Se resume en esto: Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y oró. Oró en el momento definitivo, oró en el momento de la prueba, oró, habló con Dios. Y esa es nuestra principal preocupación, nuestra principal tarea es esa: orar, orar sin desfallecer. Orar, queridos hijos, no dejemos de orar, sobre todo en las dificultades, en los momentos duros, en los momentos difíciles. Hay que perseverar en la oración. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús. Y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das en la reina Esther. Gracias, Señor, porque nos has dejado el regalo más grande, la gracia de comunicarnos contigo, de hablar contigo en la oración. Gracias, Señor. Danos un corazón limpio, un corazón noble para orar. Danos un corazón que sepa la importancia de dirigir a ti la voz y de hablar contigo, Dios. Gracias por este día, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Bueno, un feliz día. Dios los bendiga.